El trailero del 8. Yo no conocí en persona al chofer que murió aquella noche, pero todos en la línea lo mencionamos como si fuera alguien de la familia. En carretera pasa eso. Cuando un colega cae, aunque nunca le hayas visto la cara, sientes que te tocaron a ti también. Me llamo Luis. Llevo más de 15 años rodando la autopista Torreón-Saltillo. La primera vez que escuché hablar del trailero del 8 fue por el radio, un par de días después del accidente del 16 de octubre de 2025. Íbamos en caravana y un compañero soltó la noticia, casi como quien cuenta un chisme, pero con la voz apagada. ¿Supieron del que se quedó arreglando la troca en el tramo Porvenir Plan de Ayala?, preguntó. Lo aventó otro tráiler, ni chance de hacerse a un lado. En ese momento lo tomé como una desgracia más. Cada semana hay fotos, notas, videos de cabinas hechas pedazos. Uno aprende a hacerse el fuerte, a decir, pobre compa, y seguirle. Pero con ese caso pasó algo diferente. No se quedó en nota roja, empezó a regresar. La versión oficial ya te la sabes. Madrugada, camión averiado, a un lado de la autopista, el chofer se baja a revisar, quizá confiado porque a esa hora casi no pasa nadie. Otro tráiler viene, no alcanza a ver bien la unidad detenida, la embiste, la arrastra, lo atropella. Muerte instantánea, carretera cerrada varias horas. Eso es lo que salió en las noticias. Lo que no salió fue lo que contamos nosotros. El primer raro en hablar fue el Güero Vargas, un chofer de esos que siempre exageran todo. Yo estaba cenando en una gasolinera, echándome un café recalentado y unas galletas, cuando lo escuché platicar con otros dos. Les digo que no fue nomás un accidente, insistía. Es que el tipo ya traía mala sombra. Dicen que días antes andaba diciendo que esa noche no quería subir Torreón-Saltillo, que algo le daba mala espina en el tramo del 8. Yo volteé a verlo, con esa curiosidad que no quieres enseñar, pero que se te nota en la cara. Él siguió. Y no lo digo yo, lo dicen los que llegaron primero. Los estatales comentaron que, cuando se acercaron a la cabina que quedó hecha trizas, todavía olía a metal caliente y a otra cosa, como a cable quemado, y que el radio del camión seguía prendido, emitiendo pura estática, como si alguien estuviera intentando hablar pero sin voz. Uno se acostumbra a escuchar historias así, pero ese detalle del radio se me quedó grabado. Los traileros vivimos pegados a ese aparato, nos acompaña más que la familia. Pensar en un radio encendido sobre un muerto tiene algo que incomoda. Ahí quedó. Hasta que me tocó pasar de noche por el kilómetro 8. Fue unas semanas después. Tenía que entregar carga temprano en Saltillo y, como siempre, todo se había atrasado. Salí de Torreón de madrugada, con el cansancio trepado en los hombros y la mente medio nublada. Esa hora en carretera es traicionera. El mundo parece apagarse, los cerros son manchas negras y las luces de los pueblos se ven lejos, como si no fueran de este lado. Pasando un letrero verde, vi el número, kilómetro 8. No lo busqué, simplemente apareció. Ahí caí en cuenta. Ese era el tramo del accidente. No sé si te ha pasado, pero hay lugares donde el aire se siente distinto. Bajé un poco la velocidad. Afuera reinaba un silencio raro. Incluso el motor sonaba más ahogado. Miré por los espejos. Nadie detrás. Delante, pura oscuridad. Fue cuando vi las luces intermitentes. Unas torretas amarillas, solas, flotando a lo lejos, como las de un camión detenido en el acotamiento. Eso no tiene nada de raro, pasa miles de veces. Pero estas luces parpadeaban lento, como si alguien las prendiera y apagara con desgano. No eran las de emergencia normales, parecían más cansadas. Me acerqué despacio. Alcancé a distinguir la silueta de una caja de tráiler pegada a la orilla, ligeramente ladeada. A un lado, una figura agachada, como si alguien estuviera hincado,
haciendo algo en la parte baja de la unidad. Un chofer revisando su camión, pensé, lo lógico. Toqué el claxon 2 veces cortito para avisar que ahí iba. No se movió, ni una sola reacción. «Oríllate bien, compa», murmuré en voz baja, como si pudiera oírme. Entonces, el radio crujió. Un chasquido fuerte, como cuando entra interferencia de golpe, seguido de pura estática. Yo no había apretado el botón, ni nadie estaba hablando. La aguja del medidor de señal se fue arriba, como si alguien hubiera sintonizado una estación pirata. Entre el ruido me pareció escuchar algo, una especie de respiración o murmullo, pero tan bajo que no alcanzabas a distinguir si eran palabras. Se me erizó la piel. Volví a mirar al tipo agachado junto al camión. No se movía, ni un giro de cabeza, nada. Era una sombra quieta, clavada ahí. El parpadeo de las luces la dejaba ver a medias. Con cada destello, parecía que se acercaba un poco más hacia la línea blanca del carril, aunque yo no hubiera avanzado tanto. Por instinto, apreté más el volante. Un segundo pensé, si el camión que viene detrás no lo ve, lo va a llevar de corbata, igual que al otro. Solo que el espejo seguía vacío. Decidí orillarme tantito del lado contrario. Para pasar más alejado bajé a casi 40. Sentía el corazón latiéndome en las sienes. Al rebasar la unidad, clavé la mirada en la figura. Y ahí fue cuando algo no cuadró. No había chaleco reflejante, ni casco, ni el típico suéter claro que muchos traen. La silueta era demasiado oscura, uniforme. No distinguías ropa, no distinguías nada. Era una especie de mancha humana pegada a la caja. Al quedar justo a su altura, las luces intermitentes se apagaron. Así, de golpe. La única claridad fue la de mis faros. Y en ese instante, lo juro, el hombre que estaba agachado no estaba ahí. No es que se haya movido ni haya corrido. Simplemente desapareció. Un cuadro vacío. El espacio donde debía estar quedó limpio, sin huellas, sin herramienta, sin nada. Di un volantazo mínimo, no por necesidad, sino por puro miedo. El radio volvió a crujir y, entre la estática, ahora sí escuché claro una voz, bajita, como si hablara desde muy lejos. No me vio. No supe si dijo, no me vio, o no me voy. Las dos se escuchaban posibles en mi cabeza. Seguí adelante con el estómago revuelto. No quería parar, no quería siquiera parpadear mucho. A los pocos kilómetros, por fin vi las luces de un retén y casi agradecí ver a los federales, con todo, y que a uno siempre le da pendiente. Me orillé para respirar tantito. Un oficial, joven, se acercó a la ventana. ¿Todo bien, jefe? Dudé un segundo. No iba a soltarle, acabo de ver quién sabe qué, porque suena a que te quedaste dormido al volante. Así que solo dije, hay un tráiler detenido allá atrás, como en el 8, con las intermitentes raras. Igual conviene que se den una vuelta, no se vaya a repetir lo de hace unas semanas. El policía se me quedó viendo un poquito más de la cuenta, como midiendo si hablaba en serio o nomás quería ganar tiempo. Luego asintió, con una media sonrisa incómoda. Ya lo hemos ido a checar, jefe, respondió. Varias veces. Nunca hay nada. Y se fue. Esa frase no la olvido. Varias veces nunca hay nada. Esa noche, en el patio de maniobras donde entregué la carga, revisé el video de mi camarita del tablero. Quería comprobar que solo había sido el cansancio. Avancé el metraje hasta el tramo donde las luces amarillas aparecían en mi memoria. En la pantalla, la carretera se veía normal, oscura, solitaria. Ni rastro de torretas, ni de caja estacionada, ni de figura agachada. Lo único raro fue el audio. Justo en ese punto, el micrófono registró un chillido de interferencia y luego un susurro incomprensible, como si alguien hablara pegado al radio. Tuve que pausar.
Sentí un frío raro, de esos que no vienen del clima. Guardé el archivo, pero no lo borré. Parte de mí necesitaba tener una prueba, aunque fuera incompleta, de que no me lo había imaginado todo. Con el tiempo, otros choferes empezaron a contar cosas parecidas. Uno decía que, al pasar por el 8, siempre olía a fierro caliente y a aceite quemado, aunque fuera de madrugada y no hubiera tráfico. Otro juraba que había visto un par de piernas salir por detrás de una caja volteada y que, al frenar para ayudar, de pronto ya no había nada, solo la cinta asfáltica vacía. En los grupos de WhatsApp empezaron a circular audios, jadeos raros captados por manos libres, voces metiéndose sobre la música, interferencias que formaban frases a medias. Alguien subió un video corto, según esto grabado por un conductor que pasaba por la zona. Se veía borroso, pero se distinguía algo como un camión detenido con luces débiles y una sombra moviéndose debajo. En el momento en que la cámara intentaba enfocar, toda la imagen se llenaba de cuadros distorsionados y se cortaba el clip. Unos decían que era puro montaje. Otros solo contestaban con emojis de cara asustada y llamitas. Así empezó la leyenda, que el trailero que murió atropellado en el 8 no se dio cuenta de que el camión venía encima, que el impacto fue tan brutal que su alma se quedó atrapada ahí, repitiendo la misma escena una y otra vez, tratando de avisar a los que pasan o tratando de terminar una reparación que nunca alcanzó a hacer. Un colega más viejo, de esos que no creen en nada, soltó un comentario que me dejó pensando. A lo mejor lo que se aparece no es él, dijo. A lo mejor son los segundos que le faltaron. Esos segundos perdidos se quedaron flotando, como un error en la carretera, y de vez en cuando uno entra en ese pedacito de tiempo. No supe qué contestarle, pero desde entonces, cada que manejo por ahí, siento que cruzo una especie de hueco, un bache en el tiempo más que en el asfalto. Te cuento todo esto porque el video que estás viendo ahora, si es que lo estás viendo, salió de ese archivo que guardé aquella noche. Alguien más lo editó, le puso filtros, lo hizo más dramático y lo subió a redes. No me enoja, al contrario. Si eso sirve para que la gente le tenga respeto a ese tramo, bienvenido. Solo quiero dejar claro algo. Detrás de los efectos y la narración hay un momento real. Una madrugada en la que iba solo por la autopista Torreón-Saltillo. Vi unas luces intermitentes donde no debía haber nada y escuché una voz que no tenía por qué entrar por el radio. No sé si lo que se aparece en el kilómetro 8 sea el trailero que murió, un recuerdo grabado en el pavimento o simple sugestión de quienes rodamos sabiendo que cualquier noche podríamos ser nosotros los de la nota. Lo que sí sé es que, cada que paso por ahí, bajo la velocidad, apago la música, miro 2 veces los espejos y sin darme cuenta, pienso en voz alta. Ya te vimos, compa. Ahora déjanos seguir. Tal vez no sirva de nada. Tal vez él ni siquiera está escuchando. Pero si algún día te toca cruzar ese tramo, ya sea manejando un tráiler, un carro chico o de aventón en la madrugada, hazme caso en algo. Si ves unas luces amarillas titilando raro, si el radio se llena de estática sin razón, si sientes que el tiempo se alenta unos segundos, no te quedes parado a averiguar. Baja la velocidad, ponte atento, cruza y no voltees demasiado. Porque en esa parte de la Torreón-Saltillo hay un lugar que ya cobró una vida, y en carretera, los lugares que ya probaron sangre rara vez se quedan con hambre solo una vez. Aplastado en Zapopan. Yo no conocía a ese chofer en persona, pero en la empresa todos hablamos de él como si hubiera trabajado con nosotros desde siempre. En los patios de carga de Zapopan, las noticias vuelan rápido y las tragedias se quedan pegadas a las paredes, como el polvo y el olor a diésel. Lo que pasó ese día empezó como cualquier maniobra rutinaria, de esas que haces casi en automático, y terminó convirtiéndose en la historia que muchos traileros ahora cuentan bajando la voz, la del hombre que murió aplastado por su propio tráiler, y que, dicen, todavía sigue acomodando la caja en el andén.
Era una mañana cualquiera. Turno normal, gente entrando, el ruido de las montacargas, chiflidos, radios sonando con instrucciones cortadas. El tráiler ya estaba acomodado más o menos frente al andén, pero el chofer bajó para alinearlo mejor. Eso lo hacemos todos. Te bajas, checas la distancia, ves si la caja quedó muy separada o muy pegada a la rampa, das unos golpes a la lámina con la mano, te haces una idea. Ese día no hubo nada extraño al principio. Sin lluvia, sin neblina, sin falla mecánica, lo único que faltó fue el freno de mano. Eso es lo que repiten todos. Se le olvidó el freno. Suena a detalle mínimo, pero en este trabajo, un descuido de segundos te puede costar la vida. Bajó de la cabina, dejó la puerta entreabierta, caminó hacia la parte trasera, señalando con la mano para que el ayudante entendiera cómo quería acomodar la caja. Nadie se dio cuenta del leve movimiento al principio. Una vibración, un crujido, ese ruido que hace la caja cuando queda mal nivelada. Hasta que uno de los muchachos gritó, la unidad empezó a irse para atrás, sin conductor, sin nadie al volante. No se lanzó de golpe, se fue deslizando, como si alguien hubiera quitado el pie del freno despacio. El chofer quedó atrapado entre el parachoques y el filo del andén. Dicen que ni siquiera alcanzó a gritar. Otros juran que sí, que su grito se escuchó por todo el almacén y que todavía lo sueñan en las noches. Lo que sí es seguro es que sus compañeros corrieron, trataron de mover el tráiler a empujones, subieron a la cabina, metieron reversa, hicieron lo que pudieron. Llamaron a emergencias. Alguien empezó a hacerle RCP ahí mismo, sobre el piso manchado de aceite. Le contaban los tiempos. 1, 2, 3, 4, respira. 1, 2, 3, 4, respira. Pasó media hora, luego casi una. Los paramédicos hicieron lo mismo, con la misma desesperación. Hay un punto en el que el cuerpo deja de reaccionar, pero la gente alrededor se niega a aceptarlo. Ese punto llegó ese día en el andén, frente a todos. Algunos trabajadores se apartaron, otros se quedaron mirando como si estuvieran viendo una película que no podían detener. Finalmente, lo cubrieron con una manta. Hasta ahí, la historia podría quedarse como un accidente más. Triste, doloroso, pero dentro de lo normal para quien vive en carretera y patios de maniobras. Pero no se quedó ahí. A veces parece que la muerte, cuando llega de manera tan absurda, deja cosas sueltas. Y en esa empresa, desde esa mañana, las cosas ya no volvieron a sentirse igual. Los primeros en notarlo fueron los de seguridad. El guardia de la caseta contó que, la primera noche después del accidente, las cámaras marcaron movimiento en el área del andén donde ocurrió todo. No había ninguna unidad programada para esa hora y, según él, la imagen aparecía y desaparecía como si la señal estuviera fallando, solo que las demás cámaras se veían perfectas. Cuando hizo zoom, vio la silueta de una caja pegada al andén. Le pareció raro, porque en el listado no aparecía ningún tráiler estacionado ahí. Parpadeó y en la pantalla solo se veía la rampa vacía. Pensó que era un error de sistema y no dijo nada, hasta que, unos días después, otro guardia le comentó que había escuchado el ruido típico de una caja chocando despacito contra la rampa, ese golpe hueco que todos los que trabajamos en esto reconocemos al instante. Salió a revisar con la lámpara, pero no había nada, ni luces encendidas, ni motor, ni presencia de nadie. El andén donde murió el chofer estaba solo, pero la puerta metálica vibraba, como si algo la hubiera golpeado hacía segundos. Luego empezaron los comentarios entre operadores. Uno juró que, al llegar de madrugada, vio un tráiler blanco ya pegado al andén que supuestamente estaba libre. Cuando se acercó para ver el número de unidad, la caja no tenía placas, ni logotipos, ni nada. Era como una caja genérica, limpia de marcas. Fue a preguntar en la oficina quién se le había adelantado,
pero en el sistema no aparecía ninguna entrada registrada. Volvió al patio confundido, y el andén estaba vacío. La versión que más se repite viene de un montacarguista. Contó que, una noche, mientras acomodaba tarimas, escuchó que un motor se encendía afuera. Asomó la cabeza por la cortina plástica del muelle y vio un tráiler echándose hacia atrás, despacio, dejando el espacio justo para que el montacargas entrara a cargar. Él no vio a nadie al volante, pero en ese momento no lo pensó. El cansancio hace que uno normalice cosas raras. Siguió trabajando, entró al almacén y cuando volvió a salir, la caja seguía ahí. El problema fue que, cuando alzó la vista, el espejo lateral reflejó algo que lo hizo soltar el control del montacargas. En el vidrio de la puerta de la cabina, juraría haber visto a un hombre recargado, sin moverse, con la cabeza ladeada, como si el cuello no le sostuviera bien el peso. Se le erizó la piel. Parpadeó, volvió a mirar, y no había camión. No es que el tráiler se hubiera movido, simplemente ya no estaba. El andén quedó frente a él, vacío, con el mismo silencio pesado de siempre. Desde entonces, ese montacarguista no volvió a aceptar turno nocturno. Con el tiempo, la historia del chofer aplastado empezó a circular fuera de la empresa. Ya no era un accidente en Zapopan, sino el trailero al que su propio camión se llevó. Y como pasa siempre, alguien consiguió copia del video de las cámaras, lo cortó, le puso música de fondo y lo subió a internet. En los comentarios la gente discutía si se veía o no se veía algo raro en los cuadros antes del impacto. Algunos decían que la caja se movía como si alguien la empujara, no como cuando el freno falla. Otros afirmaban ver una sombra más, un cuerpo que no corresponde ni al chofer ni a sus compañeros corriendo. Lo curioso es que, además de lo que se ve en el video, quienes han estado ahí hablan de lo que se siente. Los que han tenido que maniobrar en ese mismo andén aseguran que el ambiente cambia. Hay un frío raro, pero no de clima, sino de esos que se te meten por la camisa aunque estés sudando. Otros dicen que, al bajar de la cabina para revisar la distancia con la rampa, sienten que alguien camina justo detrás de ellos, marcando el paso, como si supervisara su maniobra. Más de uno se ha volteado de golpe, esperando ver al encargado de patio, y no hay nadie. Un chofer foráneo me contó que, antes de saber la historia, le tocó estacionarse ahí. Dice que en cuanto puso la unidad en neutral para acomodarla, sintió el impulso de bajarse sin poner el freno. Tenía prisa, quería acabar rápido, y la mano se le fue directo a la manija de la puerta. En el último segundo, escuchó en su cabeza una frase clarita, como si se la dijeran al oído: «Pon el freno». No fue su pensamiento, así lo cuenta. Fue una voz ajena, seca, que lo hizo reaccionar. Lo activó, jaló el freno, se bajó, y cuando vio la leve inclinación del piso y la distancia a la rampa, se imaginó exactamente lo que habría pasado si no hubiera obedecido. Esa noche, ya enterado del accidente, no pudo dormir. A partir de entonces, en los cafés de carretera empezó a hablarse del andén maldito de Zapopan. Algunos traileros lo toman a broma, otros lo dicen en serio. Hay quien afirma que el chofer, al morir de esa forma, quedó atrapado en su última rutina: bajar, revisar, corregir la maniobra que ya no pudo terminar. Otros creen que no es él, sino algo que se aprovechó del descuido, una sombra que anda de patio en patio buscando al siguiente que se confíe. Yo, la primera vez que fui a esa empresa, no sabía bien qué creer. Me tocó turno de madrugada. Mientras esperaba mi turno para entrar al andén, me estacioné del lado, con las luces bajas. El patio estaba casi vacío, solo un par de unidades dormidas y los focos amarillos iluminando el piso de concreto. En eso sentí un leve movimiento, como si el tráiler quisiera rodar despacio. Revisé el tablero, freno puesto, velocidad en neutral, todo en orden. Aún así,
Sentí esa comezón en la nuca que uno siente cuando algo no cuadra. Me bajé a revisar las llantas, a ver si no había quedado mal alguna cuña. El aire estaba demasiado quieto, ni un perro ladrando afuera, ni música de los obreros, nada. Caminé hasta la zona del andén donde, según me habían contado, murió el chofer. La puerta metálica estaba cerrada, pero tenía marcas de golpes, raspaduras viejas y manchas que el tiempo ya había borrado casi por completo. Me acerqué un poco más y, no sé si fue mi cabeza, pero escuché clarito el sonido de un motor en ralentí, muy bajito, pegado a mi espalda. Sentí el calor típico del escape y el olor a diésel fresco. Me giré de golpe. No había unidad. Mi tráiler seguía estacionado más atrás, apagado. No había nadie en el patio. Solo yo, la puerta y ese silencio raro que se tarda un rato en irse. Regresé a la cabina sin darme importancia, pero mientras ponía las manos en el volante, me di cuenta de que estaba temblando. Desde ese día, cada vez que alineo la caja en un andén, me acuerdo de Zapopan. Aunque esté en otra ciudad, en otro país, el reflejo ya se me quedó grabado. Freno puesto, doble verificación, puerta bien cerrada, pies siempre listos para apartarse. Y cuando algún colega nuevo se confía y baja sin asegurar la unidad, no me quedo callado. Le cuento la historia del hombre que murió aplastado por su propio tráiler en una mañana cualquiera, por un descuido de segundos. Porque, mira, uno puede creer o no creer en fantasmas. Puede pensar que lo que se ve en las cámaras es falla de sistema, que las sombras son puro cansancio y que las voces en la cabeza son solo nervios. Pero el concreto del andén donde se perdió una vida ahí sigue. Y el peso de una caja de varias toneladas no perdona. Si alguna vez te toca maniobrar en Zapopan o en cualquier otra empresa, acuérdate de esto. Hay tragedias que se convierten en leyenda. Y hay leyendas que existen para recordarnos que, con un solo olvido, la muerte se puede subir a la cabina contigo. El trailero que no despertó en Ramos Arizpe. A veces las leyendas no nacen de choques espectaculares ni explosiones en la carretera. A veces empiezan en silencio, con un hombre que simplemente no despierta. Lo de Ramos Arizpe fue así. Un tráiler estacionado a un lado de la Saltillo Monterrey, junto a una gasolinera, motor apagado, luces fuera, y un chofer de 49 años muerto arriba de la cabina, como si se hubiera quedado dormido para siempre. Yo no lo conocí en vida, pero sí conocí el lugar donde se le apagó el corazón. Soy operador desde hace más de 15 años y he pasado por ese tramo más veces de las que puedo contar. Al principio, para mí solo era otra gasolinera de carretera, baños regulares, café quemado, encargados con cara de sueño, nada especial, hasta que empezó a correrse la voz entre los traileros. ¿Ya te contaron de la gasolinera de Ramos?, me preguntó un compañero por radio una noche. Yo pensé que se refería a un asalto o algo así, pero cuando me dijo, ahí se queda viendo la carretera un chofer que ya está muerto, me soltó una risa nerviosa que no me gustó nada. No era la risa de alguien que está bromeando, era la de alguien que intenta quitarse de encima un miedo que todavía trae pegado. La historia oficial ya la sabes. El hombre se estacionó a dormir, se acomodó en su cama atrás de los asientos y ahí le dio el infarto. No tenía golpes, no tenía heridas, no había signos de pelea. Simplemente dejó de respirar en medio de la noche. Los de la gasolinera se dieron cuenta muchas horas después, cuando vieron que el tráiler seguía ahí, sin moverse, ocupando el mismo lugar desde el día anterior. Dicen que los paramédicos subieron a la cabina y lo encontraron acostado de lado, como cualquiera de nosotros cuando paramos a descansar. Tenía una mano en el pecho y la otra colgando fuera de la cama, como si hubiera intentado tocar el piso y no le hubiera dado tiempo. La gente lo comenta con la misma frase: pobre hombre, se murió solo. Eso es lo que más se repite, solo, en su cabina, al lado de una carretera que nunca se detiene. El problema es que, según varios, después de muerto,
Siguió sin querer quedarse solo. Las primeras historias empezaron con cosas pequeñas. Operadores que aseguraban ver el tráiler estacionado, aunque el original ya se lo habían llevado. Un camión blanco, con caja seca, luces apagadas, parado casi en el mismo punto donde encontraron al chofer. No sonaba raro, cualquiera puede estacionarse ahí. Pero lo extraño era que, cuando pasabas junto a él, se sentía un frío repentino, como si estuvieras cruzando por debajo de un clima de esos industriales. Una madrugada, me tocó llegar a esa gasolinera. No iba pensando en la leyenda, la verdad. Lo único que traía en mente era el cansancio y un dolor de hombro que ya traía rato molestando. Aparqué, apagué la unidad, respiré hondo. Al bajarme, escuché un motor al ralentí, parejito, muy suave. Volté a la fila de tráileres estacionados. 1, 2, 3. Y al fondo, casi pegado a la salida hacia la carretera, un camión blanco, solito, con la cabina medio a oscuras. No le di importancia. Entré a la tienda, compré café, un pan viejo de vitrina, y de regreso al camión lo escuché otra vez. El motor, pero sin vibrar el piso, como si estuviera encendido pero sin peso. Eso me llamó la atención. Los que manejamos sabemos que un motor jalando se siente en el suelo, en el aire, en todo. Me quedé parado unos segundos observando. El camión blanco no tenía luces prendidas. Tampoco escuchaba el abanico ni veía humo de escape. Solo ese sonido de motor a ralentí, como un ronroneo bajo, empujando el silencio. Entonces, lo vi. Hay cosas que parecen detalles tontos, pero se quedan en la memoria. La cortina interna de la cabina estaba entreabierta y detrás se alcanzaba a distinguir una silueta sentada en el asiento del chofer, como si alguien estuviera mirando de frente al parabrisas. Me subió un escalofrío por la espalda. Lógica simple, si alguien está ahí, pues ya, normal, es su camión. Pero no había placas visibles, ni logotipos en la caja, ni nada que te dijera de qué empresa era. Era como esos camiones genéricos que usan en las reconstrucciones de accidentes en la televisión. Apreté el paso y me subí al mío. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me regañé en voz baja. Ya vas a empezar de miedoso, hombre. Intenté dormir. Me acomodé en la cama, apagué todo, cerré los ojos. No sé cuándo me quedé dormido, pero sí recuerdo perfecto cómo me desperté. Fue un golpecito. 3 golpes en realidad. Tac, tac, tac. Como si alguien tocara con los nudillos en la puerta de la cabina. Pensé que era el personal de la gasolinera avisando algo o algún compañero preguntando por espacio para estacionarse. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Me incorporé con flojera, el cuerpo pesado, la boca seca. Ya va, murmuré. Me acerqué a la ventana y corrí un poco la cortina. No había nadie, ni luces de celular, ni sombras, ni nada, solo la fila de tráileres dormidos y el brillo lejano de la carretera. Habrá sido un sueño, pensé. Me iba a volver a acostar cuando escuché de nuevo. Tac, tac, tac. Esta vez no vino de la puerta. Sonó del lado del copiloto, como si alguien tocara el vidrio con la uña. Se me aflojó el estómago. Sentí ese vacío raro que pega cuando algo no cuadra con la lógica. Me obligué a asomarme. Abrí más la cortina, pegando la frente al cristal, y busqué con la mirada. Nada, solo oscuridad y la silueta del camión blanco unos metros más allá. Entonces vi movimiento dentro de esa otra cabina. La cortina se abrió un poco más, como si alguien la empujara con 2 dedos. La figura que había visto antes se inclinó hacia adelante. No le vi la cara, estaba todo en sombras, pero pude reconocer la postura. Hombros vencidos, cuello ligeramente doblado hacia un lado, como cuando uno se queda dormido sentado al volante. Sentí un cosquilleo en la nuca. No sé por qué, pero en vez de quitar la vista, seguí mirando. La figura se quedó inmóvil unos segundos. Yo tenía la sensación absurda de que también me estaba viendo.
aunque no pudiera ver sus ojos. Y entonces, el motor que yo juraba haber escuchado se apagó. De golpe, silencio total. No fue un silencio normal, fue de esos en los que hasta el zumbido de la luz de la gasolinera parece desaparecer. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Cuando solté el aire, mis manos temblaban un poco. Ya, me dije. Es un chofer como tú, nada más. Se volteó, apagó el motor y ya. Para convencerme, hice algo que ahora, viéndolo a distancia, sé que fue una tontería. Abrí la puerta y bajé. El aire estaba más frío de lo normal. No sé decirte cuántos grados, pero lo sentí en la cara y en los brazos, como si hubiera salido de un clima del tráiler a la madrugada de invierno, y eso que no era temporada de frío. Caminé hacia el camión blanco. 1, 2, 3 pasos. Con cada paso se me erizaban más los vellos de los brazos. Al llegar a la altura de la puerta del chofer, levanté la vista. La cortina ahora estaba completamente cerrada. El motor seguía apagado, ni una lucecita en el tablero, nada. Tragué saliva. «Buenas noches, compa», dije, con la voz medio gangosa. «¿Todo bien por acá?» Quería escuchar mi propia voz para sentir que seguía siendo una situación normal. Nadie respondió. Me quedé unos segundos ahí, sintiendo cómo algo en mi pecho se apretaba, como una mano invisible. Fue entonces cuando lo escuché, un quejido. No era claro, no era un gemido de dolor, ni una palabra. Sonó como un suspiro muy hondo, arrastrado, que salía de adentro de la cabina. Me recordó al sonido que hace alguien que intenta hablar justo antes de que lo intuben en el hospital. Retrocedí un paso, otro más, y salí casi caminando de espaldas hasta mi tráiler. No eché a correr porque no quería aceptarle al miedo que ya me había ganado, pero sentía las piernas flojas, como si fueran de gelatina. Cuando cerré la puerta y subí de nuevo, el reloj marcaba otra vez el 17. 3 y 17. No sé si se había movido o si yo había leído mal la primera vez, pero ese numerito se me quedó clavado en la cabeza. Ese fue mi primer encuentro con la leyenda. No pasó nada espectacular. Nadie me jaló las patas, no vi una cara demoníaca pegada al cristal, no se movieron cosas solas. Pero esa sensación de que había alguien atrapado en una cabina que ya no pertenecía del todo a este lado, eso no se me quitó. Con el tiempo, hablando con otros operadores, me di cuenta de que no era el único. Uno contó que, manejando de noche, vio por el retrovisor un tráiler pegado a su defensa por varios kilómetros, sin luces altas, solo las bajas, como si el chofer estuviera muy cansado pero terco con seguir. Cuando se hizo a un lado para que lo rebasara, el camión nunca pasó. Al asomarse, no había nada detrás. Otro juraba que, cada vez que dormía en esa gasolinera, se despertaba exactamente a la misma hora. 3 y 17. Sin alarma, sin ruido, sin nada. Solo abría los ojos y el reloj del tablero marcaba lo mismo. Una vez incluso tomó foto, como si necesitara prueba para sí mismo. Y luego están los que dicen que lo han visto mejor. Que en ciertas madrugadas, cuando el viento sopla hacia la carretera, pueden distinguir la figura de un hombre recargado en la defensa de un tráiler que no hace sombra, fumando un cigarro que no huele a tabaco. Que se para viendo el camino hacia Monterrey, como si estuviera decidido a arrancar, pero algo lo hubiera dejado detenido ahí para siempre. No te voy a mentir, muchos exageran, otros inventan. En la ruta se cuentan historias para pasar las horas, y más de uno le mete producción a sus relatos. Pero lo del chofer de Ramos Arizpe tiene algo distinto. Primero, porque sí pasó. Sí hubo un hombre que murió solo en su camión, estacionado a unos metros de donde tú y yo cargamos diésel y comemos burritos fríos. Y segundo, porque lo que se siente ahí de noche no es normal. Yo ya tomé mi decisión. Desde esa madrugada,
Evito a toda costa dormir en esa gasolinera. Si me agarra el sueño cerca, me detengo antes o me aguanto un poco más hasta la siguiente, y cuando no hay de otra, me estaciono. Bajo, hago lo justo y me vuelvo a subir, pero ya no me esfuerzo por dormir. Prefiero avanzar con café y música que cerrar los ojos ahí. A veces me pregunto si de verdad hay un fantasma o si lo que sentimos es el peso de todas las horas de sueño que nos negamos, de todas las veces que el corazón se acelera por estrés, de todos los sustos que se quedan guardados en el cuerpo. Tal vez la presencia de ese hombre no es otra cosa que un recordatorio de que cualquiera de nosotros puede ser el siguiente en no despertar. Lo único que sé es esto. Si alguna vez andas por la Saltillo Monterrey y decides parar en la gasolinera de Ramos Arizpe a dormir, fíjate bien en dónde te estacionas. Y si a mitad de la madrugada, a las 3 y tantos, escuchas 3 golpecitos suaves en la puerta de tu cabina, piensa 2 veces antes de asomarte, porque puede ser un compañero pidiendo apoyo. O puede ser el trailero que no despertó, buscando que alguien por fin le haga compañía en su último turno. El trailero de la Mave. Yo conocí la historia del trailero de la Mave mucho antes de ver algo raro ahí adentro. Al principio era solo chisme de guardias, algo que se cuenta a las 3 de la mañana para no quedarse dormido. Pero una cosa es oírlo, y otra muy distinta es patrullar solo, con la planta casi apagada, y saber que esa cabina sigue estacionada al fondo del patio, como si estuviera esperando a alguien. Yo trabajé de guardia nocturno en esa planta industrial, la de la zona donde todos dicen, ahí por la Mave, turno de 7 de la noche a 7 de la mañana, 12 horas de lo mismo, trailers entrando, trailers saliendo, operadores con cara cansada, montacarguistas fumando a escondidas y un ruido constante de máquinas que de día parece normal, pero de noche se siente raro, como si la nave respirara. La historia del chavo empezó unas semanas antes de que yo entrara. No lo conocí en vida, pero me aprendí su nombre de tanto oírlo. Le decían El Jero, 20 y tantos años, de esos morros que traen la gorra siempre chueca y música a todo volumen en la cabina. Venía seguido a cargar refrigeradores. Una noche, cuentan, llegó más cansado de normal. Estuvo horas esperando que le asignaran andén. Nadie le prestó mucha atención. Aquí es normal ver choferes dormidos en su unidad. Los de logística dicen que lo vieron bajarse a firmar unos papeles, que estaba pálido, sudando. Él nomás hizo un chiste de que ya me anda cargando la chingada del sueño y se regresó a la cabina. No volvió a salir. El tráiler se quedó estacionado en el patio, pegado a la barda. Pasó el cambio de turno, entró la mañana y todos pensaron que seguía esperando espacio o que estaba durmiendo. Nadie se acercó, hasta que a media tarde un supervisor se fijó en que la misma unidad llevaba horas y horas ahí, con el mismo número de folio en la hoja. Fueron a tocarle a la puerta. Nada. Lo llamaron por nombre. Nada. Cuando por fin se animaron a abrir, lo encontraron recargado del lado del conductor, como si se hubiera quedado dormido de golpe. Sin golpes, sin sangre, nada. Así lo dijo uno de los paramédicos. Se nos fue, quién sabe de qué, pero se nos fue. Ahí fue donde empezó la leyenda. No porque se haya muerto, eso pasa más de lo que uno quisiera en carreteras y patios de maniobras. Lo que nos empezó a sacar de onda fueron las cosas que pasaron después. La unidad donde el Jero murió se quedó varios días en el mismo lugar, hasta que la empresa terminó sus trámites y la familia pudo llevársela. Pero desde la primera noche, la guardia que estaba antes de mí jura que algo no estaba bien. Dicen que la cabina se encendía sola, que de pronto veías la luz tenue adentro, como cuando alguien prende la lámpara de lectura o abre el tablero. No se veía ninguna mano moviéndose, ninguna sombra, solo el interior iluminado y luego, de golpe, todo oscuro otra vez. Lo que más repetían era lo de la respiración. Párate junto a la puerta del lado del copiloto.
Me dijeron una vez. Escucha tantito y vas a oírlo. Respira como si estuviera bien enfermo, como cuando traes el pecho cerrado y no puedes sacar todo el aire. Yo me reí. Al principio, todo me parecía exageración de gente desvelada, hasta que una noche me tocó el patio completamente solo. Fue un miércoles. Lo recuerdo porque había fútbol y todos los operadores traían el partido en el celular. Ya como a las 2:30 de la mañana, se fueron calmando las entradas, los montacarguistas se guardaron y solo quedaban 3 tráilers pegados al andén y uno allá, al fondo, junto a la malla ciclónica. Ese era el lugar donde había estado la unidad del Jero. El tráiler que estaba ahí esa noche era otro, de otra empresa, pero el punto exacto de estacionamiento era el mismo, pegado a la barda, casi en la esquina más oscura del patio. Yo iba caminando, haciendo la ronda. Traía mi lámpara, mi radio colgando del chaleco y una taza de café frío en la mano. El aire olía a plástico caliente y diésel. Todo normal. Hasta que escuché el motor de un tráiler encenderse a lo lejos. No era el ruido fuerte de que gira el motor a diésel, era más leve, como cuando solo activas la electricidad de la cabina. Un zumbido y el típico bip del tablero prendiendo. Volteé directo hacia la unidad del fondo, porque el sonido venía de allá. Las luces internas de la cabina se habían encendido. Veías perfecto el volante, el tablero, los asientos, el vidrio un poco empañado, como si alguien estuviera adentro respirando. No se veía ninguna silueta, pero el parabrisas tenía esa capa de vaho que se forma cuando hay alguien encerrado y todo lo demás está frío. Me empecé a acercar, despacio, y en cuanto di unos pasos, escuché algo que me cortó el aire. Respiración. No era imaginación mía, eran inhalaciones profundas, irregulares, como cuando alguien está tratando de calmarse después de un susto o de una crisis. Se oía justo del lado del copiloto, pegado a la puerta. Me quedé parado un segundo, con la lámpara bajada. No quería apuntarla directo por el miedo tonto de encontrar a alguien mirándome desde adentro. La respiración seguía, pesada, áspera, como si el aire le costara trabajo. «Buenas noches, seguridad», dije sin pensar, por costumbre. En cuanto hablé, la luz de la cabina se apagó. La respiración también. Se hizo un silencio tan fuerte que escuché hasta mi propio corazón en los oídos. Me acerqué un poco más, esta vez sí alumbrando directo. La cabina estaba vacía, el asiento del conductor normal, el del copiloto, hundido, como si alguien pesado se acabara de levantar. La lona del asiento todavía estaba marcadita, con esa curva que deja un cuerpo cuando se para rápido. Sentí un escalofrío que me subió desde los pies hasta la nuca. No era un susto de película, de gritos. Era esa sensación de que algo te está viendo, de que llegaste tarde a algo que no tendrías que haber visto. Regresé a la caseta inventando en mi cabeza cualquier explicación. Un operador que se bajó corriendo, aire acondicionado, ruido de alguna máquina, lo que fuera. Pero cuando llegué, el monitorista me vio la cara y nomás dijo: ¿Ya te habló el Jero? No le contesté. Solo dejé la taza, me senté frente a las cámaras y traté de seguir con mi turno. Los días después, la historia empezó a tomar forma. Cada guardia tenía su versión. Uno decía que lo había visto sentado del lado del copiloto, recargado en la ventana, dándole golpecitos con los dedos como si fumara. Otro juraba que lo escuchó toser dentro de una cabina que llevaba semanas cerrada y que cuando la abrieron olía a sudor viejo, a ropa mojada, aunque la unidad estaba vacía y limpia. La versión que más se repite es la que le da nombre a la leyenda, el trailero de la Mave. Esa dice que el Jero nunca se fue del todo, que se quedó pegado a su último lugar de descanso, al patio donde se le apagó el corazón sin que nadie se diera cuenta. Dicen que se aparece cuando un operador se queda dormido dentro de su tráiler, esperando turno, que primero se escucha el golpe leve en la puerta del copiloto, tac, tac, tac,
como si alguien tocara con los nudillos sin muchas ganas. Si el chofer no despierta, la cabina se empieza a llenar de vaho, el espejo se empaña, los vidrios también, y se oye la respiración de alguien más ahí adentro. Algunos cuentan que alcanzan a ver su figura sentada a un lado, mirando al frente, sin voltear, solo respirando muy fuerte. Otros ni siquiera lo ven, nomás sienten como el asiento se hunde y un peso frío se les pega al hombro. Una noche, uno de los choferes que viene de Monterrey llegó blanco a la caseta. Dejó sus papeles sobre el escritorio y se quedó un rato sin hablar. Cuando por fin se animó, dijo: «Oigan, ¿ustedes andaban checando cabinas ahorita?» Le dijimos que no, que todos estábamos ahí, donde podía vernos. Él tragó saliva y soltó: «Es que escuché que alguien se subió del lado del copiloto. Sentí cómo se movió la suspensión. Hasta se me ladeó tantito el asiento. Pensé que era uno de ustedes, pero cuando volteé, no había nadie. Y lo más culero, el cinturón del copiloto se estaba recogiendo solo, como si alguien se lo hubiera quitado en ese momento. Y así, historia tras historia, la cosa fue agarrando fuerza. La empresa, obviamente, no quiere que uno ande hablando de esto. Para ellos, todo se resume en un lamentable fallecimiento dentro de una unidad de carga. No les conviene que la gente empiece a decir que la planta está embrujada, pero entre los que trabajamos de noche, nadie tiene dudas. Algo se quedó aquí. Yo, en lo personal, empecé a notar pequeños detalles. A veces, cuando caminaba entre tráilers, sentía de golpe ese olor a cabina usada, mezcla de desodorante barato, sudor y café recalentado. Pero no había nadie. O de repente escuchaba el clic del freno de mano poniéndose o quitándose, aunque todas las unidades estaban apagadas. Una madrugada me aventé a hacer algo que no recomiendo. Habíamos estado hablando del Jero un rato en la caseta, viendo videos de TikTok de historias de traileros y riéndonos para espantar el miedo. Ya eran casi las 4. Salí a dar la ronda y sin pensarlo mucho me detuve junto a una unidad que estaba estacionada justo en el lugar donde él murió. Abrí la puerta del copiloto y me subí. Dentro de la cabina olía a plástico nuevo. Como cualquier tráiler reciente, cerré la puerta y apagué la lámpara. Me quedé a oscuras, escuchando el tic-tic del motor enfriándose. «A ver, Jero», murmuré, «si es cierto que aquí sigues, no te pases de lanza. Nomás dame una señal tranquila, ¿sí?» No esperaba nada. Lo dije más como burla para mí mismo, pero al cabo de unos segundos sentí algo que no se me va a olvidar jamás. La tela del asiento donde yo estaba sentado se hundió un poco más, como si alguien se hubiera acomodado encima de mí del lado derecho. No fue un jalón fuerte, ni un empujón. Fue un peso que se fue dejando caer poco a poco, hasta que sentí claramente como si otra persona estuviera pegada a mi costado. El aire se puso pesado, húmedo. Me empezó a costar trabajo respirar profundo, como si traía una faja apretada o como cuando te da ansiedad. Y entonces, pegadito a mi oreja derecha, escuché una exhalación larga. No un soplido, no un viento. Era una respiración humana, caliente, con ese sonido pegajoso de alguien que trae algo atorado en el pecho. Me levanté en chinga, abrí la puerta casi a patadas y bajé como pude. Sentí las piernas flojas, las manos sudadas, el corazón en la garganta. Desde abajo, con la lámpara, iluminé la cabina por última vez. El asiento estaba hundido, la tela arrugada, todavía marcando el peso de algo que ya no estaba ahí. Esa fue la noche en que dejé de hacerme el valiente. No volví a subirme a una cabina estacionada en ese punto. Cuando veía a algún chofer quedarse dormido en el patio, iba y le tocaba la ventana, pero no para molestarlo, sino para despertarlo con cualquier pretexto. Que ya se acomodó su andén, que hay que revisar papeles, lo que fuera. Más de una vez me miraron con cara de pocos amigos, pero yo prefería eso a encontrarlo al día siguiente, recargado en el mismo ángulo en que encontraron al Jero.
Con el tiempo, los nuevos guardias empiezan a oír la historia y se ríen. Los viejos nomás los dejamos total, tarde o temprano les toca su ronda solos, con la planta medio apagada y el eco de los montacargas apagados retumbando en las paredes. Alguna noche, pasando junto al patio, van a oír ese bip del tablero encendiéndose donde no debería, o ese golpecito suave en la puerta del copiloto. Y entonces van a entender por qué aquí, entre nosotros, nadie se queda dormido dentro del tráiler cuando está adentro de la planta. ¿Y por qué, cuando alguien nos pregunta si de verdad existe el trailero de la MAVE, casi nunca respondemos que sí, pero tampoco nos atrevemos a decir que no? Yo solo te puedo decir esto. Si algún día te toca venir a cargar o descargar a esa planta de noche, trata al patio con respeto. No te confíes del cansancio, no pienses, nomás cierro los ojos un ratito. Pon el freno, apaga todo, bájate a caminar aunque haga frío. Porque si decides quedarte dormido ahí mismo, en la misma posición en la que se quedó el Jero, puede que, en algún momento de la madrugada, sientas cómo el asiento se hunde a tu lado y una respiración ajena se mezcla con la tuya. Y si eso pasa, créeme, va a ser la última vez que digas que la historia del trailero de la MAVE solo es una leyenda. Terror. El 8 del kilómetro 142. En la autopista Torreón-Saltillo hay un tramo del que casi nadie quiere hablar frente a cámara, pero todos mencionan bajito cuando se apagan las luces de la pensión. El kilómetro 142, entre Porvenir y Plan de Ayala. En los mapas, solo es una recta más de asfalto, pero para muchos traileros es un punto marcado, un aquí no te confíes. La historia empieza como empiezan muchas leyendas, con algo que sí pasó, no con sombras, con metal, error humano y un golpe que no dejó tiempo ni para gritar. Aquella noche, dicen los reportes, un chofer se orilló porque su tráiler traía una falla. Se bajó con la lámpara en la boca, la llave en la mano y el cansancio atravesándole la espalda. Había manejado horas. La recta parecía tranquila, casi nada de tráfico, el aire helado pegando en la cara, el silencio típico de carretera de madrugada. Puso sus triángulos, se agachó junto al chasis, empezó a revisar mangueras, conexiones, tornillos. Nada distinto a lo que cualquier operador hace 1000 veces en su vida. A lo lejos se veían 2 pares de luces venir, uno detrás de otro. Nada raro, solo otro compañero de ruta y quizá una caja seca detrás. Pero algo salió mal, muy mal. El segundo tráiler no alcanzó a notar a tiempo la unidad detenida, o el chofer se distrajo, o venía más rápido de lo que aceptó en su declaración. Lo único seguro es que el golpe fue directo, fierro contra fierro, toneladas descontroladas. La cabina estacionada se sacudió como juguete, se recorrió unos metros hacia adelante y el hombre que estaba agachado debajo no tuvo ni chance de levantarse. Murió ahí mismo, en el acto. Lo dijeron los paramédicos, lo confirmaron después. No hubo drama de hospital. No hubo posibilidad de despedida, solo el impacto y luego el silencio espeso que queda cuando se apaga un motor y todos se quedan viendo el desastre sin saber qué decir. Hasta ahí, la historia es triste, dura, pero normal dentro del mundo del transporte pesado. Un accidente más en una autopista peligrosa. El acta, las fotos, la grúa, los comentarios de «pobre compa». Ya le tocaba. Lo raro empezó después. Semanas más tarde, algunos traileros empezaron a comentar, primero con risa nerviosa, que en esa recta se les apagaban los motores sin razón. Uno lo contó en una gasolinera cerca de Ramos. Se me murió el camión justo pasando el 142, mano. Todo bien, temperaturas normales, diésel lleno, batería nueva, y tómala. Se viene abajo, me tuve que orillar con la inercia. Otro, en una pensión, agregó, a mí no se me apagó,
pero vi a un vato agachado a la orilla como si estuviera arreglando algo. Le eché luz con las altas para no llevarme a nadie y el güey levantó la cabeza. Te juro que no tenía cara, güey. O sea, tenía, pero como aplastada, hundida. Al principio parecían solo anécdotas para espantar novatos. La típica exageración de carretera. Uno dice algo, el otro le sube 2 rayitas, y así. Hasta que las versiones empezaron a repetirse con detalles muy parecidos, contadas por gente que ni se conocía. Siempre de noche. Siempre entre Porvenir y Plan de Ayala. Siempre alguien a la orilla, agachado junto a una llanta, como si estuviera viendo un problema de suspensión o de frenos. Los que han pasado por ahí cuentan casi lo mismo. Vienen rodando normal, la radio con música bajita, el cerebro en automático. De pronto, el reflejo de las luces alcanza una silueta. Un hombre, ropa de trabajo, camisa o playera manchada de grasa, la espalda encorvada. Parece que está peleándose con una tuerca. La reacción lógica es la de cualquiera que sabe lo que pesa un tráiler. Bajar velocidad, cambiar de carril, echarle luces para que se mueva tantito y no terminar como nota roja, y ahí es cuando se rompe todo. Porque dicen que, justo en el segundo en que le apuntan con las luces, el tipo se detiene. Deja de moverse. Gira la cabeza hacia el camino. Despacio, como si los oyera desde mucho antes, y entonces se ve la cara. No es sangre lo que asusta, no es un monstruo con colmillos, es algo peor porque es casi humano. Un rostro chato, hundido, como si se lo hubieran aplastado contra el pavimento. Los ojos, donde deberían estar, parecen 2 manchas oscuras, metidas hacia adentro. No hay expresión de enojo ni de dolor. Solo una especie de «ya sé que vienes», que hiela a cualquiera. Más de un operador asegura que, en ese momento, siente las manos sudadas en el volante, la garganta seca, el pie dudando entre acelerar o frenar. Algunos alcanzan a cambiar de carril, otros solo se quedan paralizados unos segundos que se sienten larguísimos. Y ahí no acaba. Dicen que, justo después de verlo, al siguiente kilómetro, los motores se empiezan a fallar. No importa que sea unidad nueva, viejo cascajo, caja refrigerada o Torton. Algo truena. Las luces parpadean. El tablero se llena de testigos prendidos. El pedal de acelerador deja de responder como siempre. El camión pierde fuerza, como si alguien le estuviera cerrando el paso al diésel con la mano. Hay quienes cuentan que, en ese tramo, la banda del motor chilla de repente, el voltímetro se cae, la transmisión se siente pesada. Otros dicen que la caja se queda muerta, que no entra la velocidad, que el freno de motor se activa solo. Siempre es distinto en lo técnico, pero la sensación es la misma. El camión se rinde. Con el tiempo, la anécdota se fue mezclando con el accidente de aquel trailero que murió reparando su unidad. Alguno, en alguna charla de café, soltó: «Era el camión 8, ¿no? El número de unidad». Otro añadió: «Y se mató por el 142, pero el reporte marcaba las 8 con algo de la noche cuando pasó todo». Al final, alguien lo resumió en una frase pegajosa: «Es el 8 del kilómetro 142». Y así se quedó. El 8. En las pláticas, el nombre ya no se refiere solo al pobre hombre que quedó bajo las llantas, sino a la presencia que muchos aseguran haber visto. ¿Ya te salió el 8? Preguntan entre broma y nervios en las taquerías de carretera. Algunos hacen la señal de la cruz cuando oyen el apodo, otros solo se ríen y le dan otro trago al café. No todos se atreven a contarlo, pero cuando agarran confianza salen más detalles. Uno dice que, después de ver al hombre agachado, su radio empezó a hacer un ruido raro, como cuando alguien aprieta el botón pero no habla, y solo se escucha aire. Otro jura que escuchó en el estéreo, por un segundo, una voz susurrar algo que no entendió, como si el sonido no fuera parte de la canción. Hay testimonios que parecen calcarse entre sí.
Quise frenar. Solo cambié de carril y le pisé más. Sentí que alguien me estaba viendo desde el retrovisor, pero no traía a nadie atrás. Me ardieron los ojos, como cuando uno se desvela muchos días, y al pasar el 142 me entró un sueño raro, pesado, como si el cuerpo me pidiera soltar el volante. Vi la silueta agachada, le eché luz, y te lo juro que me temblaron las piernas. No frené, no. Luego están los que dicen que nunca han visto nada, pero igual le sacan la vuelta, cargan más diésel antes de llegar, ajustan el horario para no pasar de noche, revisan el camión con más cuidado si saben que les toca esa ruta. No es que se crean todo, pero tampoco quieren comprobarlo en carne propia. Algunos veteranos lo explican así. No es que salga un muerto, es que el lugar se quedó cargado. Ahí se rompió algo. Cuando un trailero muere chambeando, en plena carretera, no se va fácil, y menos si se fue sin saber qué pasó. Otros lo ven de manera más simple. Es la mente, compa. Sabes la historia, pasas por ahí de noche, vienes cansado, ves cualquier bulto y el cerebro arma la figura. Pero, ¿por qué siempre fallan los motores después? Eso nadie me lo ha explicado bien. Yo, la primera vez que escuché de El 8, pensé igual que muchos, otra leyenda para espantar choferes nuevos, hasta que me tocó rodar esa ruta. No vi al hombre agachado, no voy a mentir, pero al pasar por el letrero del 142, algo en el estómago se me encogió, como cuando entras a un lugar donde sabes que ya hubo bronca. Sentí el aire más pesado dentro de la cabina, el silencio distinto. Y luego, a unos kilómetros, el camión dio un pequeño jalón, como si hubiera pisado algo invisible. El motor siguió, sí, pero por un segundo, el pedal no respondió igual. Es nada, diría cualquiera. Cosa de la carretera, del viento. Pero en ese instante, con la historia fresca en la cabeza, lo primero que pensé fue: no me vayas a hacer esto aquí, por favor. Tal vez nunca sepamos exactamente qué pasó aquella noche con el trailero que murió bajo su propia unidad. Lo que sí es seguro es que a partir de ese momento, el kilómetro 142 dejó de ser otro tramo más y se convirtió en un punto rojo en la mente de muchos. ¿Es un fantasma? ¿Es solo la culpa colectiva por un descuido que terminó en tragedia? ¿Es el miedo de vernos reflejados en un hombre que solo quería llegar a casa y se quedó tirado a la orilla de la autopista? Cada quien elige la versión que le acomoda. Pero si algún día te toca manejar de noche por la Torreón Saltillo y ves a lo lejos la silueta de alguien agachado junto a una llanta, tú sabrás qué hacer con las luces y con el pedal. Solo recuerda una cosa. En ese tramo, dicen que el que se confía escucha primero el motor apagarse y luego, muy bajito, como desde el pavimento, una pregunta que no deja de repetirse en tu cabeza. ¿Ya te tocó ver al 8? Lo creas o no, después de conocer la historia, pasas distinto por el kilómetro 142. Y si eres de los que vive en la carretera, más vale respetar los lugares donde otros ya no pudieron seguir, porque en estas autopistas los muertos también se aprenden la ruta. Terror. El muerto de la central, el que nunca se fue. Yo sé que en la central de abastos se cuentan muchas cosas. Que si asaltos, que si broncas entre choferes, que si gente que se queda a vivir prácticamente en su camión. Pero lo que te voy a contar no tiene que ver con delincuentes ni con borrachos. Tiene que ver con un tráiler que, según las listas, no debería estar ahí, y con un chofer que, oficialmente, ya está enterrado desde hace años, pero que sigue sin irse del todo. Yo trabajé de cargador de noche en la central, en la zona de abarrotes turno de madrugada, de esos en los que el frío se mete por la ropa aunque estés sudando. A esa hora todo huele a diésel, fruta pasada y humedad. Las luces naranjas de los postes parpadean, los perros callejeros caminan como si también chambearan, y los únicos que no duermen son los choferes que están esperando descarga o los que ya se quedaron sin fuerza para manejar y se echan una pestaña en la cabina.
La historia oficial dice que un chofer murió dentro de su camión, estacionado ahí, en la central que llevaba días muerto y nadie se dio cuenta. Que lo encontraron porque el olor ya estaba insoportable. Eso salió en las noticias, eso lo puede buscar cualquiera. Lo que no salió es lo que pasó después. Y eso te lo cuento porque a mí me tocó verlo, y olerlo, y escucharlo. Todo empezó una madrugada de martes. Nunca se me va a olvidar porque los martes suele estar más tranquilo. Menos camiones, menos gritos. Yo estaba acomodando unas tarimas, tratando de no resbalarme con la fruta machacada en el piso, cuando el vigilante de la caseta, el don Toño, me chifla. «Oye, ven», me dice. «¿Tú ya viste ese tráiler?». Miro hacia donde señala. Entre dos cajas refrigeradas, pegadito a la barda, había un tráiler blanco, caja larga, sin logos, las placas tapadas de tierra. Tenía pinta de llevar ahí semanas. Yo, la neta, ni lo había notado. Entre tanto camión, todos se te mezclan. «Pues ahí está desde ayer, ¿no?», le contesté. Don Toño frunce el ceño. «No, compa, ayer no estaba y en la entrada no tengo registro de que haya pasado. Nadie lo anunció, nadie lo descargó, nadie firmó nada. Pero mira». Y me señala la cabina adentro, apenas se veía una luz prendida. No el plafón completo, no. Era como si un foco pequeño parpadeara, como la luz de un cargador viejo o de un teléfono a punto de apagarse. Me dio un escalofrío que no supe explicar. No porque hubiera un tráiler sin registro, eso pasa. Me dio cosa la sensación de que ese camión estaba fuera de lugar, desacomodado con el resto del mundo, no sé cómo decirlo. Igual se quedó sin batería la madrugada y apenas se encendió algo. Le dije, queriendo sonar tranquilo. «Ajá», me respondió él. «Ahorita que acabe la ronda le echo otro ojo». Esa noche no pasó nada grave. No más, de vez en cuando, volteábamos y veíamos esa luz intermitente detrás del vidrio de la cabina. Nadie se acercó, nadie le dio importancia, pero al día siguiente empezó lo raro. La segunda madrugada, mientras descargábamos jitomate, uno de los choferes se nos acercó con la cara pálida. «Oigan, ¿ya vieron al vato que está encerrado en la cabina?», soltó, con la voz bajita. Todos volteamos. «¿Cuál vato?», pregunté. «El del tráiler blanco ese, el pegado a la barda. Lo vi hace rato. Me fui por ahí porque pensé que ya se iban a mover para dejar lugar y de reojo lo alcancé a ver. Estaba sentado, recargado en el asiento del copiloto, como doblado, la luz prendida. Pero se quedó callado, tragando saliva. No se movía nada. Ni un gesto, ni parpadeo. Alguien se rió, nervioso. «A lo mejor está dormido, güey». «Dormido mis huevos», contestó el chofer. Le hablé, le toqué en la puerta, y cuando me acerqué más al vidrio, no sé, se veía raro, como hinchado, y olía feo, a humedad, pero con otra cosa más fuerte, más pesada. Nos fuimos juntos a revisar, no por valientes, sino porque la curiosidad también pesa. Llegamos hasta la cabina. La luz seguía parpadeando. De cerca se notaba que no era algo eléctrico normal. Era como si la luz creciera y se apagara en el mismo punto, una especie de respiración de luz. El cristal estaba empañado por dentro, como si alguien estuviera sudando ahí adentro, con las ventanas cerradas. «A ver, súbete tú», me dijo uno de mis compañeros, empujándome con el hombro. «Nel, súbete tú, pinche gallina», le regresé la broma, pero la neta sí sentía el corazón acelerado. Don Toño llegó en ese momento con sus llaves y su lámpara. «Ya, dejen de hacerle al cuento», murmuró. «Seguro es un chofer que no reportó entrada y ya. A ver». Tocó la puerta con los nudillos. «Jefe, abra, por favor». Seguridad. Silencio. Don Toño tocó más fuerte. La luz parpadeó 2 veces. Se apagó.
y luego se encendió de golpe, como si alguien hubiera movido algo adentro. Y ahí, cerquita del vidrio, vimos algo que hasta hoy me cuesta explicar sin que se me erice la piel. Del lado del copiloto, justo donde el chofer dijo que lo había visto sentado, no había nadie. El asiento estaba hundido, claramente como si algo con peso estuviera ahí, pero no se veía persona, solo el hueco, la tela comprimida y, a la altura del respaldo, una marca oscura, como si alguien hubiera apoyado la cabeza ahí mucho tiempo. Pero vacío, totalmente vacío. No hay nadie, dijo uno, casi aliviado. ¿Entonces por qué está hundido así?, pregunté. Don Toño pegó la lámpara al vidrio. En ese momento, el empaño del cristal se movió. No se evaporó. Se movió, como si una mano invisible lo barriera desde adentro, dejando un círculo limpio, del tamaño de una cara, justo frente a nosotros, de adentro hacia afuera. Yo sentí que el estómago se me caía. ¿Vieron eso?, susurró alguien detrás de mí. Nadie quiso decir nada. El vigilante se hizo el fuerte. Al rato reviso con más calma, dijo, guardando la lámpara. A lo mejor la cabina está conectada a otra unidad o trae un cortocircuito. Ya, a lo suyo. Pero no revisó. Nadie quería ser el primero en abrir esa puerta. Esa misma noche, en las cámaras de seguridad, el tráiler empezó a hacer cosas que no deberían pasar. Yo lo supe porque días después, uno de los de monitoreo me enseñó los videos en su celular. Ahí se ve clarito. Son las 3 y cachito de la mañana, todo casi vacío, y el tráiler no se mueve ni un centímetro. Pero dentro de la cabina se ve una sombra que pasa de un lado a otro. A veces se queda pegada al vidrio, como si mirara hacia afuera. Otras se pierde en la oscuridad del asiento. Lo más feo no fue eso, fue que en una de las grabaciones, justo cuando la cámara hace zoom, la sombra se sienta en el lugar del chofer y la luz interior se apaga por completo. 15 segundos de oscuridad total. Cuando la luz vuelve, el asiento otra vez está solo, pero más hundido, como si algo hubiera caído encima con todo su peso. ¿Y por qué no hablan con el dueño del camión?, le pregunté al de monitoreo. Ese es el problema, me respondió. Según el registro, ese número de placas pertenece al chofer que encontraron muerto aquí hace unos años. Y ese camión, después de eso, se supone que fue sacado de la central. No debería estar aquí. Y en la cámara, si te fijas, aparece de golpe una noche, como si hubiera estado borrado del cuadro y luego alguien lo pegara. A partir de entonces, comenzaron los relatos de los cargadores y choferes, que si escuchaban golpes suaves desde adentro de la cabina cuando pasaban cerca, que si de repente, mientras caminaban por ahí solos, sentían un olorcito a podrido, muy leve, nomás un segundo, como si los acompañara una ráfaga de aire, que si un perro callejero se paraba frente al tráiler, gruñendo bajito, la cola entre las patas, y luego salía corriendo. Una noche, uno de los muchachos nuevos se animó a grabar con su celular. Dijo que si salía algo, lo iba a subir a redes y se iba a hacer famoso. Lo vimos caminar hasta la cabina, con la cámara apuntando directo al vidrio. Mira, aquí está el famoso tráiler fantasma, iba narrando, todo valiente. Dicen que aquí se murió un chofer y que no se quiere ir. Puras mamadas, la neta. En el video se escucha cuando su voz se corta. De la nada, la luz de la cabina se enciende más fuerte, como si alguien hubiera prendido un foco nuevo. Y en el reflejo del cristal, justo detrás de él, se ve otra figura parada. Una silueta con gorra, como de chofer, pegada a su hombro. Pero el chavo, en vivo, jura que no sintió a nadie cerca. Lo notó hasta que revisó el video. Esa misma noche regresó pálido, diciendo que no iba a volver a pasar por ahí, que cuando se alejaba del tráiler, sintió que algo le jaló la mochila hacia atrás, con fuerza, como si alguien no quisiera dejarlo ir. Yo también tuve mi momento con el muerto de la central.
Fue un sábado, cerca de las 4 de la mañana. Me tocó ir solo hacia esa zona porque faltó gente y había que checar unas tarimas. Pasé junto al tráiler blanco. Traté de no verlo, pero el rabillo del ojo me traicionó. La luz dentro estaba apagada, o eso creí, el vidrio completamente empañado. No sé por qué, pero se me ocurrió hacer lo que hacen los niños tontos con los vidrios. Acerqué la mano y dibujé una línea en el empaño, nada más. El cristal estaba helado. Era raro, porque esa noche hacía calor, el tipo de calor pegajoso que se siente hasta en la camiseta. Cuando retiré la mano, me temblaban los dedos. Y entonces, desde adentro del camión, se escuchó algo. No fue un golpe, no fue un motor, fue como un rasguño, lento, como si alguien pasara las uñas por el otro lado del cristal, justo donde yo había pasado el dedo. Me quedé congelado. El sonido siguió un par de segundos, se detuvo y luego empezó un golpeteo suave, rítmico, en la puerta de la cabina. Como cuando un chofer desesperado quiere que lo abra su ayudante, pero sabe que es de madrugada y todos están dormidos. Yo no esperé a ver nada. Salí caminando rápido, tratando de no correr para no hacer más evidente mi miedo. Pero sentía, literal, los ojos en la nuca, como si alguien estuviera pegado al vidrio, siguiéndome con la mirada. Desde entonces, ese tráiler se hizo parte del paisaje y del miedo colectivo. Algunos juraban que a ciertas horas se veía una mancha oscura colgando del lado del conductor, como si alguien estuviera recostado contra la puerta. Otros decían que, si pasabas muy cerca y ponías atención, alcanzabas a escuchar una respiración pesada, como de alguien que se ahoga en sus propios pulmones. Un día, sin aviso, el tráiler desapareció. Así nomás. Una noche estaba, la siguiente ya no. No hubo grúa, no hubo papeleo, nadie firmó la salida. En las cámaras, según cuentan, simplemente dejó de aparecer en esa zona, como si nunca hubiera estado. Pero eso no fue el final, porque las historias no se fueron con él. Ahora, cada que se queda mucho tiempo un camión sin moverse en la central, los cargadores tiran el mismo comentario entre broma y nerviosismo. Aguas, no vaya a ser como el muerto de la central. Y cuando ven una luz parpadear dentro de una cabina apagada, más de uno prefiere rodear el estacionamiento en vez de pasar pegado. No porque crean al 100% en fantasmas, sino por esa sensación rara de que hay cosas que se quedan atadas a los lugares donde murieron. Y si el último recuerdo de ese chofer fue agonizar solo, entre cajas y documentos que nadie revisó, pues su enojo tiene donde colgarse. Yo, la verdad, ya no trabajo ahí, pero cada vez que paso cerca de la central de abastos y veo el mar de tráilers estacionados, no puedo evitar buscar, aunque sea con la mirada, un tráiler blanco sin logos, pegado a la barda, con una luz terca parpadeando dentro. Si algún día te toca entrar de madrugada, por trabajo o por curiosidad, acuérdate de esto. Si ves una cabina con las ventanas empañadas, la luz prendida y el asiento hundido, como si alguien estuviera sentado pero no alcanza a verse, no te acerques a tocar. No mires demasiado tiempo al vidrio, porque aquí los muertos tardan días en encontrarlos, y algunos, como el de la central, simplemente deciden no irse nunca